So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. A mi siniestra Grey y a mi diestra Ponchiva Espartano 2.0. Buenas noches. Yo soy Manolo y bienvenidos una vez más a esta partecita en la que estamos hablando de asesinos. Y voy a tocar, sí, fue un asesino este canijo, pero también un culto. Voy a hablarles de tal vez uno de los cultos más conocidos en Estados Unidos y de su pastor que provocó más de 900 muertes. Nos vamos aquí a números altos. Hoy les voy a hablar de Jim Jones y el Templo del Pueblo. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931. Su padre fue un veterano de la Primera Guerra Mundial que para cuando nace Jim él ya estaba jubilado y pensionado. ¿Por qué? Porque sufrió heridas causadas por gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Entonces pues no podía trabajar, por lo cual el gobierno, al ser veterano de guerra, lo pensionó. ¿Y en qué usaba su tiempo libre? En ser miembro del Ku Klux Klan. O sea, claro, tengo mucho tiempo libre, soy blanco, pues claro, vamos a discriminar, ¿no? Y la madre de Jim era 15 años menor que su padre. Jim pues nace normal, pero la situación aquí es que el padre muere a los pocos años de edad de Jim y la mamá pues tuvo que empezar a trabajar doble turno. Trabajaba en una fábrica de vidrio y aparte en otros trabajos. El problema aquí era que no podía estar en casa todo el tiempo por obvias razones, pero tampoco dejaba que Jim entrara a la casa. O sea, Jim iba a la escuela y regresando no podía entrar a la casa hasta que no llegara su mamá. Yo también me quedaba fuera de casa por no llevar mi llave. Ah, pero tú era porque no llevabas tu llave. Aquí era porque definitivamente no lo dejaba entrar, no tenía su llave. Más bien no le dieron llave. Exacto. Es lo mismo. Y no me volvía asesino serial. Jim lo que empezó a hacer es buscar pues, un lugar donde pasar el tiempo libre en lo que llegaba su mamá. Se fue a una iglesia que estaba cerca de su casa y empezó a escuchar los sermones. Jim empezó a gustarle mucho todo esto y practicaba sermones con animales que se encontraban muertos en el campo. Les hacía como que su entierro y empezaba a practicar sus sermones. Y cuando llegó a la edad de 10 años, tuvo su primer figura que admiró. El alemán Hitler. ¿No se llamaba Eric Cartman de casualidad este personaje? No. La cosa es que él decía que Hitler era un genio por todo lo que había logrado convencer a la gente. Estamos hablando del año 1941, cuando estaba en pleno apogeo la Segunda Guerra Mundial. O sea, por todo lo que había logrado. Sí, ya vi para dónde va todo esto. Y pues, cómo reflejaba pues esta admiración a Hitler, lograba convencer a sus compañeritos de escuela, entre sermones y todo, y hacían el saludo nazi. Un poco tiempo después entra ya en su adolescencia. Solo tenía 2 temas de conversación él: religión y sexo. Claro. Eran los únicos temas que tenía. Y al poco tiempo se une a un grupo cristiano comunista. ¿Existen esas cosas? Sí. Entonces, pues aquí hacía labor social en realidad, sí se hacía labor social, y encontró un trabajo de asistente de enfermería, en donde conoció a la que a la par se convertiría en su esposa.
Y pues empezó con esta relación. Chocaban un poquito con la familia de su esposa, porque él era cristiano y la familia de su novia era católica. Entonces como que chocaban ahí un poquito, ¿no? A los 19 años se dio cuenta de que, bueno, ya se había casado con su esposa, y se dieron cuenta de que el primo de su esposa estaba como que muy desatendido. Así que decidieron adoptarlo. Sí. Y a los 21 años se convirtió en ministro. Algo que era muy común en aquella época era que los ministros iban a dar sermones en carpas. Eran gitanos. Algo así. ¿Sabes más bien a qué a cómo se refieren a qué era esto? ¿Has visto estos predicadores extranjeros que tienen a toda su gente sentados y empiezan a decirles que el poder de la fe y la quién sabe qué? Algo así. Y algo muy común es que hacían milagros falsos. ¿Ves? Igual que Eric Cartman. La cosa es que pues Jim se empezó a dar cuenta de esto y empezó a juntar gente para precisamente él hacer esto. ¿Por qué? Porque de toda esta parte pues recibían limosnas, donativos, y pues él quería lana, ¿no? Como Eric Cartman. ¿Y qué es lo que él hacía? Que agarraba a su gente y los mandaba a diferentes carpas con personas para que escucharan todos los problemas de las personas. Y cuando iban a la carpa de él, les decía, a ver, ¿quiénes vinieron? ¿Qué saben de todos ellos? Entonces pues era de, no, sí, es el iluminado, sabe todos nuestros problemas y ni siquiera se los hemos dicho. Y uno de los trucos más conocidos que hacía, porque luego, si no había tanta gente que tuviera tanto problema, agarraba a su gente para curarlos. Les curaba de cáncer. Les imponía las manos y lo terminaban sacando. Básicamente esos cánceres eran carne y piel de pollo que se echaba a perder. Pues él siempre decía que toda la gente que no se curaba con la imposta de manos que él hacía era porque le faltaba fe. Y que por eso no se curaban. La cosa es que pues él empieza a ganar dinero con todo esto y gana bastante. ¿Por qué? Porque al cabo termina comprando una sinagoga y la remodela y la llama el templo de la gente. Es aquí donde pues ya nace su culto. Sí ayudaban, sí hacían labor social, porque ayudaron a muchos ancianos sobre todo y gente pobre. Les daban asilo, les daban de comer, les buscaban trabajos incluso para pues sacarlos, ¿no? Y toda esta labor social que hicieron llamó la atención de los políticos. Entonces pues obviamente Jim empieza a tener una posición de poder. ¿Por qué? Porque pues los políticos lo buscaban y cuando terminaban ganando, por la gente que él les llevaba, pues le debían favores. Entonces pues empezó a ganar muchísima más lana todavía. Y poder. Y poder, exacto. Es en este momento que él empieza pues ya a hablar un poquito de otras ideologías dentro de la religión. Entre ellas la reencarnación. Pero algo que él decía era que todos sus cultistas, o sea, todos los que estaban dentro habían reencarnado de personajes famosos. Ajá. Ya sabes, lo típico de que reencarnó de Cleopatra, de Napoleón, Winston Churchill todavía estaba vivo. Pero de grandes personajes de la historia, ¿no? Tú eres Einstein, lo sé. Por eso Todavía quieres la paz. Todavía estaba vivo. ¿Estaba vivo todavía? Sí, estamos hablando de los 50, 60. Sí. Pero algo muy curioso es que él decía que de repente podía ver en ellos no solo la esencia de un ser anterior, sino de más. O sea, les decía, es que no, tú eres una reencarnación de, por ejemplo, Cleopatra y Helena de Troya. Lo veo en ti. Hay muchos cultos que han manejado esto de la reencarnación, pero es el único que ha dicho esto.
que puede ser la reencarnación de varias personas. La cosa es que pues durante esta época, así como ganó muchos aliados, se empezó a ganar muchos enemigos. Y poco tiempo después de que empieza con estas ideas radicales, sufrió un atentado en su casa. Encontraron una bala que había pegado en el techo, en el techito que tenía en el patio de su casa. Pero las indagaciones de la policía indicaron que la bala se disparó desde adentro. O sea, balística de la policía dijo, es que esta bala se disparó desde adentro. Vaya, al fin un cultista que tenía sesos. Entonces, pues sí fue así de... qué raro, ¿no? Toda la gente que estaba dentro, sobre todo los padres de familia, tenían que firmar un documento en el cual le cedían toda la custodia a Jim de sus hijos. O, si no lo querían firmar, no pasaba nada. Pero Jim, si hacían algo que no era debido para el culto o algo que pudiera perjudicarlos, y podía hacer cualquier cosa, les hacía firmar una responsiva y él castigaba a los niños, pero los golpeaba. Ya me sé una sintología también. La cosa es que sí, esa fue la situación, que empieza pues a ver ya esta situación. Muchos padres se tuvieron que salir y empezaron a meter demandas legales por estas situaciones, pero muchos perdían porque pues es que firmaste este documento y estás entregando la custodia de tu hijo. Entonces, esos hijos pasaban a ser parte del culto. No había manera en que los pudieran sacar. Y como todo culto llega a tener, empezó a haber ideas de el fin del mundo. Y que los cultos no pueden vivir felices. Cultos de Lamb. La cosa es... Felices. La cosa es que Jim pues, empezó a hablar de este fin del mundo y él decía que venía de un enemigo de Estados Unidos, Rusia. Que Rusia iba a hacer ataques nucleares. Claro. Entonces empieza un poco a decir, ¿sabe qué? Pues es que tenemos que buscar la manera de salir de aquí. Y para esta época él ya tenía 6 hijos. 7, perdón. 6 adoptados y uno de él. Stefan Gandhi Jones. ¿No serán ser robados a otros padres? Cuentan que que estos sí eran adoptados legalmente. Ajá. La cosa es que pues ya para esta época pues empieza a cobrar por sus milagros. ¿En serio nadie ve raro que alguien cobre por milagros? No. Supuestamente venidos de Dios. La cosa es que igual a todos los cultistas dentro de él les llegaba a pedir donaciones de su salario. Donaciones que no era que de, lo que puedas donar. No, es mínimo el 30% de tu salario. Y pues muchos de los castigadores que tenía dentro del culto no estaban tan bien de la cabeza. Uno de los que estaba, que era de su élite, que se llama Larry Layton, voy a volver a hablar de él, estaba obsesionado con las mujeres y el sexo. Y hasta dicen por ahí que tenía ciertas tendencias de pederastía. Y era de los encargados de castigar a los niños. La cosa es que para esta época también Jim, por tanta presión que empieza a tener ya con sus enemigos y todo, empezó a hacerse adicto a la droga, a las anfetaminas. Y caso muy curioso, este culto no permitía drogas con los cultistas. Pero él sí se drogaba. Ya ves. Y El para... poder divino le da poderes que, bueno, le otorga derechos Beneficios. que... beneficios. Y Qué para locura. esta época, él empezó a usar lentes oscuros a cada rato. Por lo mismo, pues, de las anfetaminas se le notaba en los ojos, entonces empieza a usar lentes oscuros. Para esta época, encuentran también el cuerpo de un disidente del culto en las vías del tren. Claro, nada sospechoso. De hecho, es que lo más sospechoso, y es que decían, no, es que se quedó dormido en las vías del tren. Sí, pero las manos tenían marcas de que lo habían amarrado.
Así, le pusieron una sábana de cuerdos alrededor Y se les durmió. olvidó ahí y se durmió y ya no despertó. Exacto. Y para esta época, imagínense también cuánta lana ya tenía Jim, que dijo, vamos a tener que irnos de aquí de Estados Unidos. Y compró 3,000 hectáreas de tierra en la Guyana Británica para crear ahí su rancho, su ciudad. Que narcisismo más no poder. Lo llamó Jamestown. Pueblo de James. La cosa es que mandó a varios cultistas para que empezaran como que a preparar el terreno, ¿no? El problema y lo que no sabía Jim era que es una selva y no era nada fácil sobrevivir. Las sierras eléctricas que llevaban no podían cortar la madera. Se rompían al intentar cortarla. Sufrieron de infecciones, larvas que les infectaban todas sus heridas. Y bueno, aquí lograron sobrevivir los cultistas que fueron. El único milagro que se reveló en toda su secta. No, ellos lograron sobrevivir en realidad porque la gente del pueblo del pueblo más cercano los ayudó y les enseñó cómo vivir, o sea, cómo poder cortar la madera y todo. Por eso sobrevivieron. Se volvieron parte de la secta, ¿no? No, de hecho no, afortunadamente. Perdón, corrijo. No era Jamestown, era Johnstown, el nombre de la ciudad. La cosa es que le dijo uno de los cultistas que estaba allá, ¿sabes qué? Necesitamos un médico. Lo que hizo fue, ¿sabes qué? Ok, vamos a mandar a un cultista a estudiar medicina. Lo mandaron a México. Cuentan, no hay nada ahí bien definido, que estudia en la UNAM. Cuenten. O sea, no hay nada ahí que lo compruebe, pero dicen que aparentemente estudia en la UNAM. Sí, podrían preguntar en los archivos. Sí, de hecho. Y una vez que Bueno, solo si tienes el nombre. Ya para la época yo creo que ya no. La cosa es que lo primero que hizo después de que salió de estudiar, después de que se recibió, fue decirle a Jim que iba a necesitar libros de cómo sobrevivir a la jungla, muy factible, y de acupuntura. Necesitaba medicina alternativa. Pues es que Porque aquí no había- Ya nada inglés. Exacto, No había suficiente penicilina. exacto. Ahora, estamos ya hablando de los 70s, 1976, en el cual Jim agarra a toda su élite, a todos los miembros de su élite, y en una cena les da a beber vino, pero les dice que el vino estaba envenenado. Y empiezan pues, ya saben, la paranoia y a ponerse locos. Larry Layton incluso cacheteó a una tipa que se estaba poniendo súper loca. Y después les dijo Jim, esto no fue nada, el vino en realidad no tenía nada. Esto fue un simulacro, para ver cómo van a actuar cuando en realidad pase algo así. Un simulacro de lo que les viene. De hecho sí. Un panorama futuro. Y a esto lo llamó... Su curso de inducción. ¡Qué pésimo curso! ¿Cómo sobrevivir a envenenamiento 1 y envenenamiento 2? La cosa es que a esto lo llamó la White Night, la noche blanca. Sus discursos ya fue que aquí se empezaron a hacer 100% hablar de la resurrección y de conspiraciones gubernamentales que estaban en contra de ellas. Ya sabes. Y para 1977 fue cuando tuvo la mayor cantidad de disidentes en esta época. Y empezó a mandar gente al por mayor a Johnstown. Al por mayor. Pero apenas tenemos una casita. deja tú la casa. No había comida. No habían podido sembrar casi nada. Y lo que hacía Jim era que les decía, vayan, compren en el supermercado y digan que la sembramos. Sí. Y digan que todo eso lo sembramos. Que todo eso salió de aquí. Así que les dé pasto. Pero bueno, Jones también se va con toda su familia a Jamestown. Hubo mucho control de cartas, correos, de todo. O sea, no
no los dejaban que mandaran cualquier cosita, o sea, agarraban las cartas, a ver qué vas a mandar. No, cámbiale. Entonces, Aquí controlaban todo eso. ponle, estoy muy feliz. De hecho, y también por esta época, el Jim Jones era el que decía, tú sí te puedes casar con tal, tú te puedes casar con tal y tú te vas a casar con tal. O sea, hasta eso les controlaba. ¿Quién necesita el amor, verdad? Exacto. Para En mejorar tiempo- la raza. En tiempos de secta, ¿quién necesita el amor? Para esta época, Jim pues seguía manteniendo, era el único que en su cabaña tenía un generador eléctrico, Claro. donde tenía su refrigerador, donde tenía su todo. O sea, él tenía todo. Su gabineta de marihuana. No lo dudes. El La, patrón. la cosa es que él seguía teniendo contacto con algunos cultistas que estaban todavía en Estados Unidos, a los cuales decían que, ¿sabes qué? Pues necesitamos armas. Pero obviamente no le decían eso en una carta, porque pues al final de cuentas el gobierno la puede leer. Entonces, pero le decía, mándanos, necesitamos 10 paquetes de Biblias. Refiriéndose a las armas. Para esta época también el gobierno dijo, ¿saben qué? Fuera todos los cheques de apoyo para él y para todos sus cultistas. Fuera. Ya no más apoyo. Ay, Y, ¿cómo se les ocurre, pues? y que hizo también Jim en esta época. De seguro fue Nixon, ¿verdad? El que estuvo en el poder en ese momento. No lo tengo anotado, pero posiblemente sí. La cosa es que Jim lo que hizo fue le quitó las joyas a todos los cultistas y las vendió para el dinero. Así, despójense de sus bienes. Necesito más mota. Exacto. Y seguían aquí habiendo castigos en Johnstown. Los castigos eran muy variados. Te podían dejar colgando en un pozo durante toda la noche. O que seas algo un poquito más malo, te metían en una jaula con monos salvajes. Pero, Sí, fue Nixon. mira, la cosa es que para esta época, también con el dinero que tenían, empezaron a comprar mucho Flavorade. Fla. Flavorade. Un saborizante para agua. Su cool lady. Exacto. Para este momento, los excultistas, todos los disidentes que se habían ido, llegaron al gobierno para decir, ¿saben qué? Esto ya está demasiado, o sea, esto es así, 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 así. Nos hacían esto, esto y esto. Y un congresista empezó a moverse porque dijo, no, esto es demasiado. El congresista Leo Ryan logra convencer al gobierno de que lo manden a Johnstown para ver qué es lo que estaba pasando, y fue con un equipo de filmación de la NBC de Estados Unidos. Y es aquí donde ya empieza lo pesado. Había habido muchos reportes de desaparición de disidentes cuando estaba el culto en Estados Unidos, pero no los podían vincular con el culto por el poder político que tenían. Ya estando acá, pues igual no había manera de probarlo. Y cuando llegan, resulta que empieza pues Leo a decirle, no, pues es que hay gente que se quiere ir, tú los tienes aquí a la fuerza. Jim le dice, no, todos están aquí porque quieren. Incluso hay uno de los hijos de uno de los que estuvo más metido para que fuera Leo a Johnstown, que lo había tenido que dejar cuando le dicen enfrente de las cámaras, o sea, está grabado eso, ¿te quieres ir de Johnstown? Un niño de 10 años le dijo, no me quiero ir, aquí quiero seguir. Pero a uno de los camarógrafos le pasan un mensaje en una servilleta diciéndole que se quiere ir, que los ayude a irse. Con esta, al día siguiente, Leo confronta a Jimmy y le dice, mira, le dieron esto a mi camarógrafo, hay gente que se quiere ir. Y Jim les dijo, ok, los que se quieran ir, váyanse. 26 residentes dijeron, me voy. Hubo algunos que tuvieron que dejar a sus hijos. Porque a lo mejor el esposo era el que se quería ir, pero la esposa no. Y no lo dejó llevarse el hijo. Entonces se tuvo que ir así. Y entre los disidentes que se querían ir estaba
Larry Layton, el de la élite. Uno mismo de los del culto le dijo, esperen, pero es que hay algo raro. ¿Cómo que alguien que es de la élite de Jim se quiere ir? Aquí hay algo. Y sí, Larry llevaba órdenes de atacar al piloto del avión una vez que hubieran despegado. O sea, era una misión suicida. Y a la par, Jim mandó a un convoy armado para atacar el avión. Pues resulta que Jim les dice, empieza a dar sermones y les dice que el avión no iba a despegar, que él ya lo había presentido, que no iba a despegar, que no era cosa de él, era por situación del mismo avión, que era un acto divino y que no iba a despegar. Y sí, efectivamente, bueno, el avión sí despegó, pero se desplomó por el ataque de Larry. Todos los ocupantes, incluyendo al congresista Leo Ryan, fallecieron. Y eran alrededor, como por tantos disidentes que fueron, el equipo de la NBC se tuvo que quedar abajo para después irse. De hecho, grabaron el momento en el que se desploma el avión. Y el convoy llegó y asesinó a todo el grupo de la NBC. Solo 2 personas de todo el equipo que estaba y de los disidentes sobrevivieron, y eso porque les cayeron cuerpos encima. Llega este convoy a Jonestown y les dice que pues ya lo hicieron. Y Jones decide que era momento de la verdadera White Night. La White Night consistía en que sí, iban a tomar un veneno, iban a tomar cianuro. El cianuro es ocupado para la metalurgia y limpieza de metales y para la industria minera. Hay expertos que dicen, lo único bueno del cianuro es que sí o sí te va a matar. Sí, es lo que ocuparon los nazis cuando empezaron a perder la guerra. Exacto. Pastillas de cianuro, definitivamente. ¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento por cianuro? Dolor de cabeza, confusión, náuseas, hemorragias nasales y orales, entras en coma y mueres. Todo tu cuerpo falla. ¿Y qué hicieron con este Flavorade? Aguas locas de cianuro. Exacto. Aguas locas de cianuro. Estamos hablando de que no solo había adultos, había ancianos, había niños, había bebés. Y dijeron, primero, los niños. Todo esto, todos los discursos, todo este discurso, todo esto que hizo Jim cuando ya implementó la White Night, está grabado. Ahí está grabado en audios. Cómo se oye que él está dando el discurso de es que lo tenemos que hacer porque van a venir por nosotros, murió un congresista, no fue nuestra culpa, pero nos la van a echar, no nos van a dejar salir de aquí con vida. La muerte es solo un tránsito a otro nivel. Sí, al infierno. Exacto. Hubo una disidente, miembro del culto, pero que no estaba de acuerdo con esto. Y está grabado, y él decía, no, es que no podemos hacer esto. Entonces dice, yo no tengo ningún problema, dime yo, pero los niños, los bebés. Y Jim diciéndole, y está grabado, te digo, diciéndole, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Es cierto. Te vas a arrepentir No, es que esto no es cierto. de no dejar que matemos bebés, de dejar que matemos niños. Pues que empezó a pasar, pues los miembros armados del culto pues empiezan a arrebatarle los bebés a los padres y a darles con gotero el cianuro. Obviamente los niños empiezan a llorar cuando empiezan a desarrollar los síntomas, pero la esposa de Jim, que era una de las que estaba entre todo eso, les decía, es que no están llorando por lo que les hace, sino porque la bebida está amarga. A los débiles, a los viejos, a los enfermos que no podían salir de casa, los básicamente mandaron gente a inyectarles el cianuro, a darles el cianuro para que murieran. A las 6 de la tarde ya había 200 muertos. En el pueblo más cercano, Georgetown, que es una de las grandes ciudades de la Guyana francesa,
estaba su hijo, Stefan Gandhi Jones. Y cuando él recibe de que iban a aplicar la White Knight, él sabía lo que era, él dijo, no, es que tengo que detener a mi papá. Pero quien iba cuidándolo, porque él tenía alrededor de 17 años, quien iba cuidándolo fue una miembro del culto que ella sí aplicó la White Knight en ella, su esposo y su hijo. Estefan se salvó. Mujer loca. Estefan se salvó y de hecho él actualmente sigue vivo y él ha dado muchas conferencias de todo lo malo que hizo su padre. Al final de cuentas, pues él no estuvo involucrado en nada de esto. Ser un niño. Jim también muere, pero él no tomó cianuro. Cobarde. Hasta el final, cobarde. Lo encontraron con un balazo en la cabeza. Y igual por balística, no es que se lo haya dado él. Es cobarde. Sí, o sea, seguramente le dijo a alguno de sus de seguridad, ¿sabes qué? Pégame un balazo. No me voy a tomar el cianuro. Pégame un balazo. Pero pues todos sus demás cultistas sí tomaron el cianuro. Obviamente al saber todo esto del lío y esta situación, el ejército estadounidense pide permiso al gobierno de la Guyana para entrar. Y el gobierno le dijo, sí, no hay ningún problema. Hay un congresista de Estados Unidos muerto en nuestro territorio, claro, vengan a investigar, no pasa nada. Y pues obviamente también mandaron parte del ejército de ellos para ayudarlos, ¿no? Llegaron a los 2 días de que pasó esto. Ya encontraron muchos cadáveres en descomposición. Porque pues selva, la humedad y todo, pues aceleró el proceso un poco. Los primeros reportes que estaban llegando a Estados Unidos es que había 283 fallecidos. Al siguiente día subió a 408. Para que al final llegara a los 918 fallecidos. ¿Por qué empezó a subir? Porque básicamente estaban cayendo uno encima de otro. O sea, era una montaña de cuerpos. Obviamente cuando todo esto empieza a salir a la luz. Fue culpa de Nexo. No. Los mismos pobladores de Estados Unidos dijeron, a la mierda todo esto, tienen que cerrar ese culto. Y sí, se movió el gobierno, toda lo que tenía el culto, todo lo que tenían, o sea, templos, organizaciones, todo lo desmantelaron, todo lo cerraron y metieron a la cárcel a todos los que estuvieron involucrados en todo eso. El culto quedó desmantelado. Trajeron a todos los cultistas, al equipo de la NBC, al lío, a llevar, más bien lo llevaron a Estados Unidos para enterrarlos, o fueron enterrando en diversas ciudades y todo. Ningún cementerio quería tener los restos de Jim. Ninguno. Dijeron, no lo queremos. Oye, pero no lo queremos. Así que el gobierno optó por quemar sus cenizas, o sea, quemar el cuerpo, ¿no? y tirar las cenizas. Nunca dijeron dónde, pero lo tiraron. Y dato muy curioso, este culto está referenciado en algo de la cultura popular. En el videojuego Outlast 2. En el videojuego Outlast 2 hay un culto que desde el principio te lo topas. Y antes de terminar el juego, spoiler para los que no han jugado el juego, el culto, encuentras a todos los cultistas muertos por envenenamiento. Haciendo referencia a cómo terminaron todos los cultistas del templo de la gente. Pues esta fue una historia muy resumida de lo que pasó con Jim Jones. Hay documentales en varias plataformas, incluyendo en YouTube, donde están todas las grabaciones, tanto de la NBC como lo que se grabó en Jonestown cuando se aplicó la White Knight. Están todas las grabaciones. Escuché yo algunas. De fondo puedes escuchar a los niños llorando. Personas que ya están teniendo síntomas, que los estás oyendo gritar de dolor. Ay, gente loca. Todo eso está retratado. O sea, todo eso está grabado, está guardado. Y pues sí, fue el culto de Jim Jones, que los sabidos son estos 918, pero pues hubo reportes de más. Pueden haber sido más de 1000 personas que se llevó entre las patas.
Y más que otra cosa, este es un culto que yo la primera vez que escuché bien de él me dio coraje. Por cómo es posible que puedas torcer tanto tu mente para que pienses que está bien darle una bebida con cianuro a bebés. Nazis, ya vete. Tú mismo lo dijiste, idolatraba a Hitler. ¿Qué hizo Hitler cuando perdieron? Pues les dijo a todos, a su esposa creo también, le dijo, Sí, dale cianuro a los niños. Pues es lo que hizo. exacto. Es una escena de, esa escena sí fue muy cruda para mí cuando la vi en la película, no me acuerdo cuál fue. No me acuerdo cuál, pero sí hay una. La verdad es que Me revuelve el estómago solo pensar en eso. Pues Sí. sí, pudo haber sacado la idea. seguramente, porque pues al final de cuentas idolatrando a Hitler. Pues a lo mejor ese era su culto de Hitler. A Hitler más bien. Y pues, si conocían esta historia, déjenos los comentarios, o si no la conocían, también coméntenos. Y si quieren que hablemos de algún otro culto por ahí perdido, sin problema podemos hablar de ellos. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo fui Grey, Yo fui Poncho Espartano 2.0. el que habla mucho. Y nos vemos la próxima. Chai. Bye.